Y para hablar sobre esta terrible tragedia le agradezco mucho la comunicación a Jacobo Dayan. Jacobo es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Jacobo, gracias por su tiempo. Buena noche. Buenas noches, Juan Pablo, y un abrazo hasta allá, Acapulco. Gracias, abrazo de regreso, Jacobo. ¿Qué primer comentario podría regalarnos tras la tragedia de ayer en Chiapas? Un asunto ligado al ejército, un asunto que no es nuevo. Hay historia, hay antecedentes, Jacobo, del ejército involucrado en asesinatos. Sí, lo dices bien, Juan Pablo. Esto no es nuevo y es el resultado de encargar la seguridad y, en este caso, la migración a las Fuerzas Armadas. Lo han dicho reiteradamente expertas y expertos internacionales y nacionales, organismos como Naciones Unidas, que utilizar a las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad o para atender la migración es colocar a la población en riesgo. No tiene nada que ver con lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella no da órdenes de reprimir. Utilizar a las Fuerzas Armadas es poner a un cuerpo entrenado para enfrentar Correcto. un conflicto armado a la seguridad pública. Esto, y bueno, y la otra es que la presidenta dice que se va a investigar. Esto lo venimos oyendo ya por más de 3 sexenios, de que son casos aislados o que se investigarán, y la impunidad es la norma. Un fuero militar que protege a los soldados, que protege al ejército, que son juzgados bajo leyes militares y no civiles, Jacobo. Mismas leyes que juzgarán a los elementos de la Guardia Nacional, por lo que entiendo. Sí, en este caso, el caso llegó a la Fiscalía General de la República, como debe de ser, y los tribunales militares tendrán que nada más revisar los temas de la doctrina militar. Pero lo importante no es quedarse en los soldados que dispararon, sino escalar en la Claro. cadena de mando, en la cadena de mando, y ver en qué condiciones y con qué instrucciones salen los soldados a patrullar o a controlar migración, porque repito, son cientos y cientos de casos como estos, donde la impunidad es lo que prevalece, y continuar con la militarización. Vamos, este asesinato ocurre el día que la presidenta de la República pide una disculpa pública a través de la Secretaría de Gobernación por los hechos del 2 de octubre del 68. Los mismos militares que no fueron llevados a cuenta, no fueron reformada la institución para una vida democrática, hoy continúan operando en las calles. Estoy platicando con Jacobo Dayan. Jacobo, la Sedena emite un comunicado que, pues a mi parecer, es incorrecto. Aún y cuando hubiese sido la razón o la excusa exacta, decir que los confundieron es terrible, Jacobo. Bueno, y no es la primera vez, estos comunicados se repiten una y otra vez. Un automóvil que no se detiene en un retén, o que va a una velocidad no adecuada según el ejército, o que eran sospechosos, o que era un coche, un automóvil o un camión similar a los que usa el crimen organizado. Pues eso nos puede pasar, y esto es importante que lo entendamos. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros en una carretera en el país. Los comunicados lo único que revelan es de que el ejército no está capacitado para este trabajo. El entrenamiento que reciben los militares es para otras funciones. Ahora, Jacobo, hablando del presente y del futuro que viene pronto, Guardia Nacional adherida a la Sedena desde su origen, pero ahora constitucionalmente, una promesa de una Guardia Civil que, insisto, estará adherida al ejército, y cuando hay reglas de que la Marina no participará en la Guardia Nacional, es decir, elementos de la Marina no formarán parte de la Guardia Nacional, sí personal del ejército, que bien lo dices, Jacobo, no tiene una escuela civil, no tiene una preparación para tratar, no hay proximidad social, como dicen los policías. Debería de preocuparnos entonces, pues, la participación todavía más activa de la Guardia Nacional en próximos meses. Pues yo no diría en los próximos meses, pues eso ya quedó constitucional. Me parece que lo que ha quedado es cancelada la posibilidad de una policía civil a nivel federal. Una vez que llegó a la Constitución, lo que tendremos por muchos años, hasta que se logren mayorías que reviertan esto en el texto constitucional,
o una clase política que entienda que la solución no es la militarización de la seguridad pública, porque no es un cuerpo civil, es un cuerpo militar, sí, con entrenamiento militar, adscrito a una institución militar. Seguiremos viendo esto y tampoco habrá una reducción de la violencia. En 3 sexenios se ha mostrado que el ejército no es la solución. El problema se centra en la falta de capacitación a las policías civiles a nivel estatal y municipal, y sobre todo a los altísimos niveles de impunidad. Las Fuerzas Armadas y las policías operan con un margen, sí, de impunidad superior al 95%. Jacobo Dayan, gracias por tu tiempo y tus comentarios. Un abrazo. Igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo hasta allá. Gracias, Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.